Doctor Torres Iriarte, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho, del programa Tras el Estribo, como siempre, tenerlo acá. Muchas gracias, doctora. Es una oportunidad grata saludarla y estoy a disposición para atender los temas que quiera tratar esta noche. Doctor Torres Iriarte, queremos preguntarle a usted acerca de la participación de Pedro Castillo en esta 76 Asamblea de la ONU y cómo es que nos ha sabido representar conforme, conforme lo hace un primer mandatario. Bueno, creo que el presidente Pedro Castillo esta tarde, cuando dio su mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo bien en leer el discurso que habían preparado el equipo de Cancillería, el equipo de asesores. Me imagino que ha participado el canciller Maurtua o el mismo embajador Manuel Rodríguez Cuadros, y ha tratado casi escrupulosamente de limitarse a leer sin levantar la mirada, porque ha estado siempre su mirada direccionada hacia el papel, hacia el texto. Ha tratado de leer el mensaje que el país y el Estado peruano como tal ha dado al mundo. Él ha hablado de hambre cero, ha hablado de paz y cooperación, ha señalado sus diferencias con el terrorismo, lo ha condenado, ha tratado de dar un mensaje alentador a los pueblos del mundo y dar una imagen de un hombre que, formado en el campo, profesor rural, provinciano, hombre que ha vivido en la pobreza, ahora quiere, desde la posición que ocupa, transformar el país. Sin embargo, en los días pasados, cuando ha tenido una asistencia lamentable, deplorable, el presidente Castillo ante la CELAC el fin de semana en la Ciudad de México, cuando improvisó algunas glosas y lamentablemente no supo dar una idea clara de su mensaje, y luego cuando ha estado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha dicho varios dislates, ¿no? Y no exagero al decir dislates, porque ha hablado, por ejemplo, de que en el Perú hay tantos corruptos que podríamos hasta exportar corruptos. Ha hecho afirmaciones un poco digamos, inapropiadas para un jefe de Estado, y creo que ha estado lejos, en términos generales, de estar a la altura de las circunstancias. Y no es porque el señor Pedro Castillo no tenga experiencia política o no tenga experiencia en foros internacionales. Yo creo que su déficit es un déficit de formación. No está formado ni política ni académicamente para ser jefe de Estado. Ha sido elegido por el voto popular en elecciones que fueron cuestionadas por sectores de la oposición y donde la Organización de Estados Americanos no tuvo el papel que le correspondía como observador y como garante de la transparencia electoral. Y creo que el cargo de jefe de Estado a Pedro Castillo le queda bastante grande, y en términos generales mi opinión es que su visita al exterior ha sido deslucida, más aún cuando esta tarde abandona la sede donde estaba dando su discurso el presidente Bolsonaro, en un acto de descortesía impropia de un jefe de Estado, y cuando horas más tarde nos hemos enterado que se ha reunido sin estar previsto en su agenda protocolar con el presidente Nicolás Maduro, y han tomado acuerdos respecto a la situación de retorno a Venezuela de varios miles de venezolanos que radican actualmente en el país. Entonces, creo que debemos ser más exigentes con el presidente Castillo y esperar mucho más de un gobierno que, en mi concepto, y lo reitero una vez más, está empeñado en un proyecto político autoritario cuyo paso inicial será la convocatoria a la Asamblea Constituyente en los próximos meses. Doctor Torres Iriarte, en todo caso, Pedro Castillo debió esperar a culminar esta reunión tan importante para poder reunirse, en todo caso, porque también este tema de la migración venezolana, queremos mucho nosotros a nuestros hermanos venezolanos, pero nos traen muchos inconvenientes, sobre todo porque han llegado no los ciudadanos honestos venezolanos, no hablamos de ellos, por supuesto, que son grandes personas, sino han llegado aquellos pues indeseables que están trayendo una gran inestabilidad en la seguridad ciudadana. Estamos viendo estos robos desalmados, ¿no? Y en todo lugar, es decir, ya el tema de la inseguridad ciudadana es terrible, y quizás la Claro. voluntad de Pedro Castillo era tratar de solucionar por la vía cordial, es decir, llévate pues a tu gente, ¿no? De una u otra manera, Pero porque aquí seamos también... realistas, ¿no?
Al Perú han ingresado más de 1 millón de ciudadanos venezolanos, ¿no? Y han llegado en los últimos 3 años en especial, de manera legal o incluso ilegal. Y hay grupos organizados de ciudadanos de ese país que han formado verdaderamente bandas delictivas que han azotado no solo Lima, sino parte importante del territorio nacional. Y creo que lo que ha logrado Nicolás Maduro esta tarde es poder mostrar a su país y a la comunidad internacional que los migrantes que abandonaron el territorio venezolano buscando mejores oportunidades laborales para superar una crisis humanitaria que golpeaba la salud y la alimentación del pueblo venezolano, tienen ahora voluntad de volver. Pero lo que no dice Nicolás Maduro, doctora Morocho, es que él ofrece el retorno de 42.000 venezolanos a tierras de Venezuela, pero en Perú hay más de 1 millón de ciudadanos venezolanos. Entonces es una suma ínfima, insignificante en comparación con la magnitud del ingreso o inmigración de venezolanos al Perú, y más aún, más de 7 millones de venezolanos, doctora, han abandonado el territorio, su país, buscando oportunidades en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, Argentina, han migrado incluso a Brasil, donde han tenido que vencer muchas barreras en la frontera, han ido a Costa Rica, a Panamá, a Norteamérica, y los que están en condiciones de pagar un boleto han migrado incluso a Europa. Pero la gran mayoría de venezolanos de menores ingresos han tenido solamente la oportunidad de ir incluso a pie durante largos recorridos por las carreteras buscando oportunidades fuera de su territorio. Entonces, esta crisis migratoria de millones de venezolanos no se puede paliar con apenas el retorno de 42.000 venezolanos, que además tienen que ponerse de acuerdo ambos gobiernos y dar las facilidades logísticas para el retorno progresivo de estos ciudadanos de Venezuela. Por lo tanto, lo que ha logrado Maduro es un éxito político frente a un Nobel e inexperimentado presidente Pedro Castillo, y yo deploro que la Cancillería no haya sido transparente en informar al país que la parte de la agenda de reuniones del presidente Pedro Castillo estaba dentro de esas actividades la reunión con Nicolás Maduro. Esto ha trascendido porque nos hemos enterado a través de la información internacional y porque el propio Nicolás Maduro lo ha manifestado a su país en una disertación que dio hace unas horas. Entonces, digamos, debemos ser más transparentes. Una agenda de esa naturaleza de un jefe de Estado se preelabora, se elabora, se afina y se cumple con mucha rigidez en el tiempo y en los plazos. Por lo tanto, estas reuniones casi clandestinas no son propias de un Estado organizado, y creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser más claro cuando informa sobre las actividades que el jefe de Estado ha cumplido en territorio mexicano y en los Estados Unidos, donde ha tenido, tengo entendido, reuniones también con organismos multilaterales, con el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, o con el director ejecutivo del Banco Mundial. Entonces, no desvirtuemos lo que es una visita de Estado o una visita de un jefe de Estado a organismos internacionales y a foros de la importancia de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, ¿no? Doctor Torres Guiarte, ya el Congreso definió el destino de los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, pero hasta ahora no se han incinerado los restos. ¿A usted qué opinión edita esta situación que aún no se define a ciencia cierta? Bueno, las razones por las que el gobierno no tomó una decisión son de naturaleza política, ¿no? Creo que el presidente Castillo perdió una gran oportunidad de no dar un mensaje a la nación cuando tuvo conocimiento de la muerte del cabecilla senderista Abimael Guzmán, muerte que ocurrió hace 10 días, ¿no? U 11 días, ¿no? Exactamente. Entonces, no da un mensaje a la nación. El primer ministro Guido Bellido dice: vamos a respetar los protocolos y procedimientos que establezca el Ministerio Público. Luego el gobierno anuncia un proyecto de ley. Lo cierto es que el Ministerio Público tuvo iniciativa de enviar un proyecto de ley al Congreso. La doctora Echaiz, congresista, presentó otro proyecto de ley y el Congreso el jueves pasado aprobó una ley de la República. Sin embargo, el Ministerio Público tiene en la morgue del Callao y no ha resuelto qué hacer con los restos del
cabecilla senderista demostrando inacción, inoperancia y no acatar el mandato de una ley de la República. Por lo tanto, creo que mucha la doctora... burocracia en todo caso. Ya no, se tiene no que creo que definir sea esa burocracia. situación. Yo creo que la fiscal de la Nación no está haciendo lo debido, porque la doctora Zoraida Ábalos debía ya haber resuelto este tema de inmediato el día viernes o las primeras horas del día sábado, pero pareciera que hay de parte del grupo formado por Elena Iparraguirre conversaciones con el Ministerio Público y señalamientos de que al señor Guzmán habría sido asesinado. Y esto lo hace como una coartada para decir no toquen en los restos, hagamos una autopsia, iniciar acciones legales. O sea, detrás de todo esto hay un planeamiento político, y tengo el deber de decirlo, porque la ley es clara, ya está no solamente aprobada, sino está promulgada y publicada en el Diario Oficial del Peruano y debe acatarse y cumplirse. ¿Por qué no se hace? Explicaciones debería dar en las próximas horas la fiscal de la Nación, que le debe ser cumplir con su mandato constitucional, ¿no? Por supuesto. Que esperemos que lo haga para definir ya de una vez esta situación. Doctor Torres Iriarte, muchas gracias por su participación. Como siempre, la tenemos nosotros como un aliado estratégico para ver todos los temas de la coyuntura nacional, y en una próxima oportunidad vamos a estar viendo varios temas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido el doctor José Antonio Torres Iriarte.